El testigo, el hombre que sabía la verdad. Hay algo inquietante en las personas que parecen saber demasiado. No porque hablen más fuerte, sino porque hablan con certeza, como si hubieran visto algo que los demás no. En medio del desierto, lejos de las ciudades, lejos del poder, lejos del ruido, aparece un hombre, sin riquezas, sin título político, sin ejército, pero con un mensaje que empieza a incomodar a todos. Su nombre era Juan. No vivía como los demás, no vestía como los demás, no hablaba como los demás, y aún así, la gente lo seguía, porque en un mundo lleno de ruido, Juan decía algo distinto. Decía que algo estaba a punto de ocurrir, que alguien venía, y no lo decía como una opinión, lo decía como un hecho, como si lo supiera. La gente viajaba kilómetros para escucharlo. Multitudes, personas comunes, soldados, religiosos, todos querían saber lo mismo. ¿Qué está pasando? Y Juan respondía con algo inesperado. No hablaba de política, no hablaba de revolución, hablaba de cambio, pero no de un cambio externo, sino interno. Decía que la gente debía prepararse, arrepentirse, dejar atrás lo que ocultaban, limpiar lo que llevaban dentro. Y entonces hacía algo que llamaba la atención. Bautizaba, sumergía a las personas en agua, como símbolo, como si ese acto marcara un antes y un después. Pero aquí es donde la historia se vuelve más extraña, porque Juan no se presentaba como el protagonista. Al contrario, insistía en algo que confundía a todos. No soy yo. No soy el elegido. No soy el enviado final. No soy la respuesta. Soy solo una voz. Una voz en el desierto. Imagina eso por un momento. Miles de personas siguiéndote, y tú les dices que no te sigan a ti, que miren más allá, que alguien más importante está por llegar. Como en toda historia, esto empieza a generar tensión. Los líderes religiosos observan, analizan, desconfían. ¿Quién es este hombre? ¿Con qué autoridad habla? ¿Quién le dio permiso? Y deciden enfrentarlo. Le hacen preguntas directas, sin rodeos. ¿Eres tú el Cristo? Juan responde sin dudar. No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces la pregunta cambia. Se vuelve más incómoda, más directa. ¿Quién eres? Porque necesitan una respuesta. Algo que encaje. Algo que puedan entender. Y Juan responde con algo desconcertante. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino. No da un nombre. No da un título. Da una función. Como si su identidad no importara. Como si lo único importante fuera el mensaje. Pero eso no calma la tensión. La aumenta. Porque si él no es el protagonista, entonces, ¿quién viene? Y entonces ocurre algo clave. Juan dice algo que cambia todo. En medio de vosotros hay alguien a quien no conocéis. Imagínalo. La persona más importante de la historia ya está ahí, caminando, respirando, mirando, y nadie sabe quién es. Nadie, excepto él. Juan, el testigo. Y entonces añade algo más. Algo que deja claro hasta qué punto lo que viene es diferente. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. En aquella época, eso lo hacía el sirviente más bajo. Juan, el hombre al que todos seguían, se coloca por debajo de eso. ¿Por qué? Porque entiende algo que los demás aún no, que lo que viene no es normal. Y entonces sucede. Un momento breve, pero decisivo. Juan lo ve entre la multitud y lo reconoce, no por su apariencia, no por su ropa, no por su estatus, sino por algo más. Y entonces lo dice, en voz alta, sin dudar. Ahí está. El Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Silencio. Porque en ese momento, todo cambia. El mensaje deja de ser una advertencia y se convierte en una identificación. Ya no es viene alguien. Es, ya está aquí. Y lo más inquietante es que la mayoría no reacciona. Siguen con sus vidas. Siguen sin ver.
como si nada hubiera pasado. Pero algunos, sí escuchan. Algunos, sí entienden. Y deciden hacer algo que lo cambia todo. Dejan de seguir a Juan. Y empiezan a seguir a ese hombre. A la luz de la que Juan hablaba. Y aquí es donde el testigo cumple su propósito. No retiene a la gente. No construye poder. No crea un movimiento propio. Los deja ir. Porque sabe que su papel nunca fue ser el centro, sino señalar hacia él. Y entonces dice una frase que resume toda su historia. Él debe crecer. Y yo debo disminuir. Pocas personas aceptan desaparecer. Pocas personas aceptan no ser el protagonista. Pero Juan sí, porque entendía algo que la mayoría ignora, que la verdad no necesita que la defiendas, necesita que la señales. Y entonces la historia nos deja con una pregunta incómoda. Si alguien apareciera hoy, diciendo que conoce la verdad, ¿lo escucharías? ¿O harías lo mismo que todos? Ignorar, dudar, seguir con tu vida. Porque según este relato, la verdad no siempre llega con poder. A veces llega en forma de voz. Una voz en medio del ruido. Una voz que advierte, que señala, que incomoda. Y la pregunta no es si esa voz existe. La pregunta es si estás dispuesto a escucharla. Porque en el siguiente episodio, esa luz empieza a actuar. Y lo que hace, nadie puede explicarlo. Esto no es una historia más. Es una advertencia. Y apenas estamos empezando.